Buenos Dios. Hebreo capítulo 13, búsquelo, por favor. Aquí tenemos una lectura bíblica en los versos del 1 al 7, el cual de ahí nosotros vamos a iniciar lo que es el trabajo que tenemos para esta noche. ¿Ok? Ah, estos son versos que todo el mundo lo conoce, porque el problema de hoy es que lo que se conoce es lo que no se usa. Y debiéramos usar lo que se conoce porque sabemos el camino. Ok. En Hebreo capítulo 13, verso 7 dice, el verso es 7, sí. Dije 13:1, ¿verdad? Al 7. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la oportunidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y acordaos de los pobres, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y los maltratados, como que también vosotros asimismo estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios, señores, yo creo que aquí tengo una lectura un poco equivocada. ¿Yo dije a ustedes cuál? No, estoy equivocado, es Romanos 13, perdón. No, aquí estoy leyendo con... No, perdonen, hermano. Tranquilo. Sí, perdón, no, esto no combina con lo que estoy hablando, ¿qué pasa? Ahora sí. Pero solamente estaba diciendo, está aquí algo raro, aquí está en una vía que no es la que estamos caminando. Ok, Romano capítulo 13, ahora sí. Romano 13 dice, someteos toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios mismo ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Dios añada bendición a esta palabra en esta hermosa noche. Me alegro mucho en poder compartir con ustedes en esta noche. Primera vez que lo veo a ustedes. Yo en el 86, por la gracia de Dios, estuve aquí en esta gran nación y hace muchos años que anhelaba venir aquí a Colombia, pero Dios en su bondad me permitió antes de ayer estar aquí con ustedes. Es una gran nación. No se sienta usted que está en una nación sencilla, porque usted oye que el mundo, que por allá hay esto y aquello, no. Yo me doy cuenta que usted vive en una nación sumamente poderosa. Créalo. Yo he caminado por muchos lugares del mundo, muchas naciones, Europa, diferentes sitios. Y yo, como dijo Pablo, mirando el santuario, el Areópago, he visto aquello y esto. Yo digo, caminando esta gran ciudad, ayer y hoy, me doy cuenta que esta ciudad, este lugar, está bien, pero bien poderosamente económica, aunque usted le diga, no, aquí la economía está mala, esto está malo. Mire, usted no se imagina qué es lo que está mal. Este es un país sumamente poderoso. No hay sitio. Incluso yo escuché que para poder los vehículos salir a la calle, un día tiene una placa uno y otro día, porque son tantos vehículos que no caben en la ciudad. ¿Y usted cree que donde hay pobreza pasa eso? Dígamelo a mí, que yo he estado en Cuba, por ejemplo, hemos estado en Cuba nosotros. Y en Cuba, ¿qué tiene la gente?
los pies para caminar. El que tiene una bicicleta tiene algo grandísimo. Carros que tienen 60 y 70 años funcionando. Y para que usted entienda y dé gracias a Dios el país que usted está, y usted bendiga a su país. Porque algunas veces nosotros escuchamos que Estados Unidos, que allá por Francia, esto y lo otro. Está bien, hay sus cosas, pero esto aquí está bien de verdad. Y, por ejemplo, hablando de Cuba, que es un país que está cerca de nosotros, no muy lejos, de aquí puede estar a 4 horas, como está Santo Domingo. Este servidor, soy dominicano, vivo en la Florida. Por la gracia divina, estamos dirigiendo el Ministerio Pastoral Misionero por Amor a su Cruz, y estamos caminando en los caminos de Dios. Pero, hablando de lo que es de Cuba, para que usted tenga más o menos una idea, un pastor en Cuba, con su esposa y 3 niños, puede quizás ganar al mes $10. $10. El que más gana, quizás puede ganar, que tiene una iglesia de 200 miembros, quizás $25, $30. Dólar americano. ¿Cómo viven? Bien difícil. Me dijo un pastor, en medio de un congreso de pastores, que habíamos unos cuantos pastores, y él se paró en público, sin tener ningún tipo de vergüenza ni nada, y se para allí y dice, la esposa de él, tienen como no sé cuántos hijos tenía, y dice él, el estado de la nación. Allí no se puede hablar mucho porque tiene su problema, pero él se atrevió a dar testimonio a los que estábamos allí presentes de cómo estaba la situación en Cuba. Entonces él se paró y dice, para solamente darle un testimonio de lo que estamos viviendo nosotros, mi esposa y yo, duramos un año con una ropa interior, los dos. Cuando yo salía a la calle, me la ponía. Cuando salía a la ciudad, se la ponía ella o me la ponía yo. El que salía a la calle se la ponía. Un año entero con una ropa interior. Usted y yo tenemos ropas interiores que ni la conocemos. Para que tenga una idea de cómo ustedes son bendecidos. Amén. De manera que den un aplauso poderoso a su país. Ok. Qué bueno. La presidenta nacional del ministerio, la pastora María Bernarda Alvis, ella dijo parte de lo que nosotros estamos funcionando a nivel del mundo. El Ministerio por Amor a su Cruz, hace más de 40 años que Dios me habló de este ministerio. Por la gracia divina, hoy estamos trabajando abiertamente, porque antes trabajábamos para una organización y duramos 53 años perteneciendo a una sola organización, y por razones de este ministerio, lamentablemente me movieron que no podía poner en práctica este ministerio. Y por eso, hace 2 años y medio, entonces preferí perder todos los créditos de 50 y pico de años, porque me dijeron que no hiciera eso, pero es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y preferí eso, y entonces estamos hace 2 años y medio trabajando en lo que es abiertamente el ministerio por amor a su cruz. Por la gracia divina, tenemos más de 130 iglesias en lo que es Europa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Gracias a Dios, nos está bendiciendo Dios. Aquí también tenemos apenas 1 año y pico que conocimos aquí a la pastora, y diferentes pastores que tenemos aquí. Hoy tenemos unas 6 iglesias y tenemos unos 4 pastores. El pastor de la iglesia local, el pastor Rito, que está con nosotros allí. También hay otra pastora que está en
en otro lugar la pastora Patricia y la pastora Bernalda, amén, otros pastores que no están con nosotros, que parte de un comienzo al paso, porque como este camino es tan largo, hay que caminarlo al paso. Yo he mirado las jicoteas como cruzan las calles. Puede venir un camión, puede venir quien sea. Las jicoteas no aceleran su paso. Ellas cruzan al paso. Este camino es un camino que hay que tomarlo al paso. Porque yo lo cogí cuando tenía como 20 y pico de años, quise cogerlo acelerado como humano para querer rendir más que lo que tenía que rendir. Y lo que hice fue que me bajaron los switches. Me dio una rima al corazón y me dijeron, tú no vas a hacer más que lo que yo voy a hacer. Entonces comencé a coger el ritmo que he tomado. Siempre he dicho esto. Después de ahí, yo digo, porque por un hermano de la iglesia, lamentablemente me hizo sentir mal con algo. Él siguió muy bien y yo interno en intensivo con una rima al corazón. Entonces de ahí para adelante yo dije, no, voy a confiar en Dios. Dios que se sabe añadir las cosas. Y por tal razón no voy a tomar tan en serio esto. Las almas son de Dios, uno tiene que amarlas, pero no hasta que maten a uno. Que se muera todo el mundo, menos yo. Y los pastores nuevos que usted lo ve, que ellos quieren para que la gente diga, mucha gente, esto y lo otro. No. Dios es que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Nadie va a convencerlo, nadie va a hacer nada. Entonces, por esa razón, poco a poco el ministerio va caminando, poco a poco vamos dando pasos. Aquí se van dando pasos, irán veniendo iglesias poco a poco, iglesias que no sean de nadie, que Dios la traiga, porque Dios me dijo, yo voy a llevar la gente que deben trabajar en el ministerio por amor a su cruz. Oigan el nombre, por amor a su cruz. Así que aquí no hay riquezas ni cosas que darle a la gente, porque estamos hablando de por amor a su cruz. El que viene, viene porque tiene pasión al evangelio. Entonces, para nosotros, esto lo hacemos siempre cuando iniciamos la obra en un lugar. En esta noche yo les tengo a ustedes una conferencia que tiene por tema autoridad espiritual y es estar en autoridad, bajo autoridad y sobre autoridad. Entonces es un tema que nosotros lo ponemos en práctica o lo enseñamos para que nuestra gente no choquemos unos a otros, porque los choques que hay es porque cada cual no sabe el lugar que tiene que estar. Cuando usted conoce el lugar que le corresponde, usted no va a chocar con nadie. Pero cuando usted le quitan el derecho que usted tiene o usted no sabe el lugar que le corresponde, entonces vienen esos problemas. Entonces, por eso, en esta noche vamos a tratar todo el que está aquí, el líder, excepto quizás los niños que vienen con su familia, pero me imagino que todo el que está acá son líderes y esperamos ser que Dios pueda a ustedes bendecirle y a la vez nosotros poder aumentar el conocimiento que nos pueda ayudar a nosotros en la vida cristiana. La importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad. Los versos clave o de apoyo para esto están ubicados en el capítulo 13 de Romanos, del 1 al 7, y Isaías 14, del verso 12 al 15. Esos versos para punto de apoyo en relación a lo que vamos a tratar. Reconociendo la autoridad e importancia de ella. Quiero decirle a ustedes que los hechos de Dios provienen de su trono y este se fundamenta en su autoridad. En su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad, la de Dios. La de Dios. Por esto la Biblia se refiere a ello, expresando que Dios sustenta todas las cosas por la palabra del poder de su autoridad. Por la autoridad Dios hizo todo lo que, por el poder de su autoridad, hizo todo lo que había. Porque la autoridad de Dios representa a Él mismo, mientras que su poder demuestran
sus obras. Lo que indica que cuando nosotros vemos lo que Dios es, nosotros estamos mirando la obra de Él, pero cuando nos referimos a la autoridad, se refiere a Él mismo, a Dios mismo. El origen de Satanás. La gente conoce todo muy bien el origen de Satanás. ¿Cómo fue? Excelente. Querubín se convirtió en Satanás. ¿Cuándo se convirtió? Cuando sobrepasó la autoridad de Dios. Se convirtió con él y volviéndose, se convirtió en un adversario. ¿Ok? El gran querubín, cuando violentó la autoridad, se convirtió de querubín a diablo o Satanás, porque violentó la autoridad de Dios. Tanto Isaías capítulo 14 como Ezequiel 28 se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone en relieve su transgresión de la santidad de Dios. En esto entendemos que nosotros que estamos siendo guiados por Dios, caminando con Él, tenemos que tener el cuidado de no entrar en un círculo que pueda nosotros hacernos tropezar. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender su santidad. Quiero que entiendan eso. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender su santidad. Recuerde que cuando usted viola la autoridad, está violando él mismo. Su santidad es algo que nosotros entendemos como Dios la transmite para los seres humanos y no está jugando con el carácter de Dios, sino con la santidad que despliega de Dios y por ende la misericordia de Dios es más accesible para cada uno de nosotros. El hecho de pecar no fue la caída. Oiga bien esto, el hecho de pecar no fue la caída de Satanás. Ese hecho fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que condenó Dios que hizo Satanás. Lo que indica que cuando usted reconoce la autoridad, ese reconocimiento se va convirtiendo en algo. Y eso algo se llama rebelión. Y la rebelión, Dios no brega con rebelión. Entonces uno debe tener el cuidado en no llegar a esos extremos. Ustedes conocen muy bien cuando el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, ¿quién era Pablo? O Saulo de Tarso. Eso está claro en la Biblia como declara quién era Saulo. Pablo trató de destruir la iglesia, pero luego que se encontró con el Señor en el camino de Damasco, vio que le era dura cosa contra el aguijón. ¿Por qué? Porque entonces conoció que el que le hablaba era una autoridad. E inmediatamente, ¿qué hizo? Se doblegó a la autoridad. Como soldado al fin reconocía lo que es estar bajo autoridad y estar sobre autoridad. Entonces él inmediatamente entró en el proceso de someterse. ¿Qué quiere que haga, Señor? Aquí estoy. Entró bajo la autoridad. Por ejemplo, cada uno de ustedes que está aquí, que es un líder, y llegó a la iglesia por ahí sin ser líder, sino un hermano o un converso. Si llegó un líder de otra iglesia y llegó acá, a usted inmediatamente no lo pusieron aquí. Se supone que usted pasó por un proceso. Un proceso. Y ese proceso es el proceso de filtro que está para qué? Para usted ver quién es usted. Si usted es una persona que realmente merece estar en un lugar, porque nadie que no conozca autoridad no puede ejercer autoridad. No puede. En Mateo 26 y 27 registra el doble juicio que fue sometido a nuestro Señor Jesús después de su arresto.
ante el sumo sacerdote, eso es para que usted vea lo que es el asunto de la autoridad. Ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, él no habló. ¿Por qué? ¿Por qué no habló? Porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por Dios, el Dios viviente, entonces él respondió, esto significa obediencia a la autoridad. Usted lo ve en la Biblia, que lo declara, dice que ante Pilato no abrió su boca. Mas sin embargo, ante el sumo sacerdote entendió que era la autoridad representativa en ese entonces de lo que era Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, con quién hablamos, cómo nos dirigimos a alguien. Porque aunque esto está en la antigüedad, pero venimos caminando desde la antigüedad, que son los principios de todo, y estamos en la iglesia. Las personas creen hoy en día que la iglesia está como fuera de la Biblia, que la iglesia es otro capítulo de la Biblia. La iglesia está insertada en la palabra de Dios. Entonces esa palabra de esa iglesia que comenzó allá, porque la iglesia comenzó en Génesis 3:15, se ve esto por lo menos para Israel, pero de Israel sale la gracia de una iglesia que somos nosotros. Entonces viene todo injertado ¿en qué? En Dios, para con nosotros. Entonces es necesario entender que estas palabras son para todo lo que han creído en la palabra de Dios y lo que han creído en Cristo. Aquí Jesús demuestra que tenemos que estar bajo autoridad. Por eso Pablo dice, cuando leemos Romanos, él explica que tenemos que estar bajo autoridad. Si yo me paro allí y le hago así a un carro que viene, o a 3 carros que vienen caminando, y me paro y le hago así, no, porque tiene que pararse yo. Pero si un militar con su ropa de militar le hace así, se para. ¿Cuál es la diferencia? Si somos 2 personas, yo estoy con mi ropa, como esta que tengo puesta, pero él tiene una ropa. ¿Qué es lo que lo identifica a él? El uniforme que tiene lo representa, eso significa una autoridad representativa. En la iglesia hay líderes que su personalidad son la representativa y usted tiene que tener cuidado cómo usted funciona con esas personas que están, sea familia, sea no familia. Eso tiene que tener mucho cuidado porque lo veremos más adelante, cómo hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, el caso de la rebelión del Antiguo Testamento, hablando de rebelión en el Antiguo Testamento, la caída de Adán y Eva. ¿Por qué fue la problemática de la caída de Adán? Una de las cosas fue que Dios le dijo a Adán que él iba, habiendo 2 cosas ahí, obediencia y autoridad. Dios le dice a él, usted está encargado de ser el administrador del huerto. Y este árbol que está acá tiene un nombre, que no se toque. Fue un mandamiento que Dios le dio. Pero cuando Eva le habló y le dijo lo que le dijo, y vino la serpiente y lo engañó, ¿qué pasó ahí? Pasó de obediencia a violar que lo que Dios le había establecido. Rompió la autoridad, violó la autoridad de Dios, porque Dios le dijo a él, no, no. Cuando Dios dice no, no hay profeta que diga sí. ¿Entendió eso usted? Cuando Dios dice no, no hay profeta ni nadie que diga sí o no, porque ya Dios dijo lo que tiene que decir. Entonces Dios le habló a Adán y le delineó una palabra. Adán fue probado y falló en no tener en cuenta la autoridad de aquel que lo creó. Y lamentablemente pensó que era algo común, como nosotros jugamos con la salvación y con cosas que hacemos. Imagínense que Dios le dice a él, no coma. La mujer dice, yo comí y no me pasó nada, todo está bien. Se lo olvidó. No pensó y tomó. Pero cuando él tomó, ahí se abrió el capítulo de la desobediencia.
Hay cosas sencillas que tú las crees que son sencillas, otros las actúan. Incluso hay personas que hacen cosas. Por ejemplo, tú ves que alguien, la hermana tal, o el hermano tal, o el pastor tal, hizo esto y como que no se ve nada. Sin embargo, aquel hizo aquello y le pasó algo. No olvides lo que dice la Biblia. Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. Y hay personas que a Dios le pasa por alto las cosas. Tú no sabes si usted va a ser tomado en cuenta por Dios. Pero nadie debe jugar con lo que es el carácter de Dios. Si Dios te dice a ti, no toque eso, no bregue con eso, no entiendan ni te apoderes de la misericordia. Porque esa misericordia que tú ves, tú estás violentando la autoridad del que te dijo, no cruce. Por ejemplo, aquí está el pastor de la iglesia. Él dice, como pastor, en esa silla se va a sentar, dame tu nombre. Tu nombre, hija. Charo. Sara. Y tengan confianza aquí. Siéntanse, oiga bien, siéntanse libre. Cualquier cosa que usted crea que, siéntanse libre, no tenga temor. Y el pastor le dice, nadie sabe por qué Sara está sentada ahí. El pastor le dijo, Sara, siéntate ahí. Viene Juana, que diaconiza, y le dice, Sara, muévete, allí, aquí, o atrás. Ella dice, no, chacha, muévete, te estoy diciendo yo, no diaconiza, muévete. No. Pero téndese, mira, no puedo. El pastor me dijo que aquí tiene que sentarme. No, pero que no puedo hacer. Si la diaconisa dice, no, pero no puede hacer, ya está entrando en rebelión. Desde que dice la diaconisa que el pastor dijo, pero como el pastor te va a decir, está cuestionando, ya eso se va constituyendo en rebelión, porque está cuestionando que ella le dice que el pastor dijo. Y será tan delicado eso. Eso es más que lo que estoy diciendo. Y lo verán ustedes en los capítulos o en la escena que tendremos esta noche. Ella se sienta ahí porque la autoridad del pastor le dijo que se sentara. Ella se sienta ahí hasta que termine. O no, el pastor tiene que anunciar desde aquí. Tiene que anunciar, la hermana Sara estará ahí sentada por 3 días ahí porque yo siento que se sienta ahí. No. No. Cuando Dios determinó algo con alguien, se lo dice a aquel. Usted que tiene que tener cuidado hasta dónde son sus límites y reconocerlos. Cada persona tiene que reconocer los límites que le tocan. ¿Ok? Tiene que conocer eso, de lo contrario, usted puede tener problemas en gran manera. Por eso Adán tuvo el problema que tuvo. No solamente porque no se sometió a lo que Dios dijo, sino porque violentó la autoridad de Dios. Por eso dije ahorita, cuando Dios dice no, no invente con sí, porque al camino va a haber problemas. Dios le dijo a un profeta, ve y dile al rey esta palabra, pero no vuelva por el mismo camino. Simplemente, no le dijo el por qué, porque a Dios tú no puedes estar preguntándole. Yo veo gente que creen que Dios yo no sé lo que es, y pelean con Dios y hablan con Dios como si Dios fuera papá y mamá, un tío, un abuelo. Y por eso que usted ve tantas cosas que hay y Dios ni se deja ver porque son tantas cosas que hay y Dios no brega así. Entonces el profeta fue y le dijo al rey, así dice Jehová, esto. Y cuando el rey levantó la mano para para herir al profeta, se quedó con la mano seca, un milagro hubo, y salió el profeta y vino un profeta viejo y le dijo, así dice Jehová, me dijo Jehová que te dijera que vuelva por el mismo camino que tú viniste. Y Dios dijo, no vuelva por el mismo camino. Y anoche me dijo Dios que te dijera esto. Por eso es que los hombres de Dios, todos, no podemos manejar esto mecánicamente. Hay que tener discernimiento para discernir entre unos y otros. Él no pudo discernir y creyó al profeta viejo. Cuando se fue por donde el profeta viejo le dijo, más para adelante salió un león, se lo comió, porque Dios dijo,
lo que dijo y él hizo lo que el profeta viejo dijo que hiciera. ¿Me están entendiendo ustedes? Entonces, cuando Dios determina algo, hay que tener cuidado con eso. La primera lección que debe aprender un obrero es obediencia a la autoridad. Estamos bajo autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es una posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a las autoridades de otras personas. La autoridad está por toda parte, existe en las escuelas, en el hogar, en la policía, en las esquinas, aunque tal sea menos instituido por usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Alguien lo delegó, aunque usted se crea que esto y lo otro, no, alguien lo delegó, y aunque aparentemente se vea que no, es como por ejemplo, repito, hago comparaciones porque hay que hacer comparaciones para que la persona pueda entender. Por ejemplo, aquí usted tiene 5 años de iglesia, y el pastor un día dice: Antonio, que llegó hace 3 meses aquí, usted tiene 5 años, Antonio tiene 3 meses. Él dice: Antonio, te voy a poner para que en la puerta tú estés allí, para que cuando venga la persona tú me lo recibas. Viene Juana, que salió de vacaciones y llegó a la iglesia, duró 2 meses fuera, viene a la iglesia y de repente ve a Juan que está allí en la puerta, que le dice que abra y que entre. ¿Qué busca este hombre? ¿Quién es él? ¿Qué lo puso ahí? ¿Qué esto y lo otro? Porque desconoce. El que conoce la autoridad entiende que si está ahí es porque una autoridad lo puso. El que conoce la autoridad. Por eso yo en este camino, y déjeme decirle que he pasado muchas. Este servidor y mi esposa y yo tenemos 54 años pastoreando y 54 de casado. Usted no se imagina por las cosas que yo he pasado. Pero una cosa me ha ayudado, ¿sabe qué? Estar siempre bajo autoridad. Como he estado en autoridad, pero siempre he estado, prefiero estar bajo, porque el que no sabe ejercer la autoridad puede hacer que cometa errores graves. Entonces, prefiero estar bajo autoridad. Y siempre ando con uno, ahí ando con él, que es el fiscal o juez mío. Ese que está ahí puede ser fiscal o juez. Porque cualquier palabra que yo hable de medida, él las ve y dice: wow, pero el pastor se atreve a tirar su mentira por decir algo que da bien. Entonces, él sabe, como este servidor, siendo un líder de gran escala, pero sobre mí, siendo yo un supervisor, una gran autoridad, pero tenía un obispo que estaba sobre mí. Ese obispo, aunque yo tuviera autoridad, quien tenía la última palabra era él, porque él es la máxima autoridad. Todos ustedes pueden decir lo que ustedes quieran decir en la iglesia acá. Todos ustedes pueden decir esto y esto y esto y esto. Y hay una reunión hasta que el pastor diga la última palabra. Ya cuando él habló, esa es la autoridad, porque él es el responsable ante Dios. Y cuando uno funciona de esa manera, difícilmente comete ciertos errores en la vida. Créalo, se lo estoy diciendo. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no lo obedecen. No debemos ocuparnos de lo correcto o lo incorrecto, del bien o del mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es que está sobre nosotros? Y una vez que sepamos quién está sobre nosotros, nos vamos a sujetarnos a él y no tendremos ningún problema. Usted no se da cuenta cuando usted va a pagar la energía eléctrica. Cuando usted llega a la oficina, si aquí se paga la energía eléctrica, ¿se paga aquí la luz? Ok. Cuando usted va a la oficina de pagar la energía eléctrica,
y usted llega, si le abren a las 8, a las 9 usted llega, ¿qué hay allí? Una fila, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? ¿Dónde? ¿Y por qué no se mete en el medio? ¿Por qué no se pone adelante? El orden de la autoridad es atrás. Usted busca el lugar que le corresponde. Eso mismo es que el obrero cristiano debe tratar de buscar cuál es el lugar que le corresponde cuando llegue. ¿Qué debo de hacer? Por eso fue que Pablo dijo, ¿qué quiere que haga? Y se sometió inmediatamente a la autoridad de ¿quién? De Ananías. Y lo llevó a la calle a la derecha y lo instruyó. Imagínese usted que cuando el Señor le dijo a Ananías, vete a la calle a la derecha, vete a la calle a la derecha, dijo, porque tengo uno que tú tienes que orar por él. ¿Quién? Saulo. Saulo. Ese hombre persigue la iglesia. El Señor le dice, no, instrumento mío es. O sea, que era un azote. Más sin embargo, estuvo bajo la cobertura de aquel hombre de Dios. Entonces, una de las cosas principales es que el obrero tiene que conocer cuál es su lugar. Su lugar. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad. Cuando se le envía a trabajar a algún lugar, es necesario que aprenda usted a estar en autoridad, así como también ejercerla. La iglesia sufre muchas veces. ¿Por qué? Porque ni sabemos ni estar sujeta a ella, ni mucho menos ejercerla. Usted sabe la gente desviada que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque alguien en una iglesia ejerció exceso de autoridad sobre alguien, lo maltrató y lo echó fuera. Porque cuando no se conoce el equilibrio de cuándo se tiene que emplear la autoridad y cómo debe usarse la autoridad, entonces usted rompe en vez de construir. El que está bajo autoridad jamás maltrata a otro que está debajo de él. Jamás. Jamás. Porque tú sabes que tiene otro sobre de ti y tú sabes que aquel que está sobre ti tú no puedes hacer cosas malas. Entonces, si tú conoces a la autoridad y aquel que está bajo de ti, tú tienes que cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, no violentarlo. Porque sobrada está la experiencia de gente, pastores desviados, por maltrato de organizaciones, por esto, por el exceso de poder. Yo soy el fulano de tal. Es como si yo soy el apóstol de esta obra y yo aquí tengo derecho de esto, aquello. Si yo conozco la autoridad, jamás. Mire por qué. Por ejemplo, la pastora Bernarda, ella está parte de este ministerio y yo delego una autoridad sobre ella para que ella sea el líder del ministerio aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo yo a ella que delegué en ella esa autoridad voy a agarrar y la voy a desinfamar, la voy a maltratar, la voy a indisponer? Si yo hago eso, ¿qué está pasando con eso? A ver si usted me está cogiendo el hilo. ¿Qué es lo que está? Si yo hago una cosa así como esa, siendo la autoridad y hago con ella, que delegué una autoridad con ella, ¿qué mensaje estoy dando? ¿Quién se atreve a decirme a mí aquí? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿Perdón? ¿Sabe cuál? ¿Qué es? Es que si yo fui que la ordené a ella y yo la maltrato, significa que la autoridad que yo delegué en ella es infuncional. Porque nadie que delega sobre una persona jamás puede devaluar lo que tú escoges. El ciego soy yo entonces. Porque he escogido a alguien que no es suficientemente para hacer lo que tú le estás diciendo a aquel que esa persona es insuficiente. Pero tú fuiste que delegaste autoridad. Entonces usted que no tiene la autoridad. ¿Quién? Yo. ¿Entendió eso? Por eso es que el líder que delega no puede. O sea, tiene que tener cuidado cuando usted delega sobre alguien. Este es el líder, por ejemplo,
Cuando yo ahorita llegué aquí, me dice el pastor, esta joven que está aquí es el líder de la alabanza. Yo la vi a ella, wow. ¿Cómo él la presentó? Porque es otra cosa. Cuando tú conoces la autoridad, tú presentas a alguien con la calidad de autoridad que tiene. Pero también esa presentación tú das un mensaje. Si está calificada eso que usted está presentando, te tengo aquí porque no hay otra persona, pero no es la persona de calidad que yo tengo. Eso se dice. Según usted lo habla, lo dice. Cuando me presenta a esa joven, wow, yo digo, esta muchachita, esta joven, embarazada así, Dios mío, ella está ejerciendo. Y de la forma que él lo presenta, con la alegría, con el gozo, ella se siente satisfecha porque se le delegó. Y como la presentan a ella, significa que él se siente satisfecho de lo que delegó. Son cosas sencillas, pero que están destruyendo las organizaciones, destruyendo los ministerios, destruyendo las iglesias, porque hay abuso y decomposición social y espiritual y administrativa en las iglesias como usted no se imagina, porque no se respeta el derecho de los demás, porque no hay tal cosa de reconocer lo que es la autoridad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 20 al 27, Can divulga la desnudez de su padre. En ese capítulo está ahí como uno de los hijos de este señor divulga la desnudez de su padre. ¿Ok? La divulga. ¿Qué usted cree? ¿Qué pasó? ¿Qué enseñanza hay ahí cuando este muchacho, hijo, y eran 3 hijos, Sem, Can y Jafet? Pero entonces Can, cuando vio que su padre estaba desnudo, que pasó por un momento no adecuado y lamentablemente perdió la cabeza y salió desnudo. ¿Qué hizo Can? Dice que salió a sus hermanos y les dijo que su padre lo había visto desnudo. Cualquiera, no, yo vi a mi padre desnudo. Ok, el verlo desnudo por circunstancia no es tanto como salir a decirle a sus hermanos que vio a su padre desnudo. Eso que él hizo tiene un nombre. El que es insubordinado en su corazón siempre espera la caída de la autoridad. Y ese hijo tenía en su corazón una raíz de amargura, la cual trató de violentar la autoridad de su padre. Por eso Can logró la oportunidad de revelar la falta de su padre. Al hacerlo probó plenamente que en ningún modo está sujeto a la autoridad de su padre. De ordinario se sometía plenamente a su padre, no lo hacía. Pero esta sumisión era sin entusiasmo. Lo hacía por obediencia, pero no porque quería. ¿Ok? Hoy muchos hermanos, debido a la falta de amor, se gozan en criticar a la gente y se complacen grandemente en revelar la falta de otro. Can no tenía amor ni sumisión. Es el ejemplo de la manifestación de la rebelión. Tal como Can, asimismo hoy en día hay personas que andan buscando, velando qué ministro cae para aplaudir, qué hermano cae, ¿para qué? Para disfrutar del gozo. Se gozan de la caída. Esas son personas que están llenos de rebelión en su corazón. Porque la palabra así no lo declara. La palabra habla que tú debes cuidar a tu hermano. No que tú lo destruyas. Entonces cuando tú eres perseguidor de tu hermano, te constituye en alguien que lamentablemente lo que está haciendo es violentando la autoridad. Pero dígame usted, si no es cierto, esto que hablo, como hay hoy en día, las persecuciones ministeriales, velando a aquel, a ver, de que nada más que un hermano le lleve algo,
de su iglesia, que algo que pase y le lleva a aquel pastor. Cualquier tontería que pase en la iglesia y aquel pastor, ese miembro va, ese abuelo va y le dice, en la iglesia mía esto, tengo un problema, y el pastor esto y lo otro. Bueno, tú sabes, es que fulano está esto y esto. Inmediatamente acompañamos con esa crítica. Alimentamos el mal. Eso es violentar la autoridad, porque ese hombre es una autoridad. Y esa iglesia es una autoridad representativa. Usted no puede ser partícipe de cosas malas. Es lo contrario, contribuir ¿a qué? A la paz y la comunión de los santos. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. ¿Ok? Pone a prueba la obediencia. De manera que en este caso que nosotros hemos planteado de aquí, de exponer un hijo al padre, ustedes se dan cuenta la rebelión que hay de los hijos contra los padres hoy en día. Los padres no pueden hablar a los hijos porque los hijos se creen en la autoridad, el dominio para hacer lo que quieran hacer. ¿Ok? No, eso es bien delicado. Cuando un hijo se violenta contra su padre, está violentando una autoridad. ¿Para qué el diablo hace eso? Es para que caiga la maldición a los hijos. Porque la palabra dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Entonces, cuando tú no haces eso, va a entrar en un proceso de maldición. Entonces, por eso hay que tener cuidado uno en relación a esto. Los pastores estamos llamados a concientizar profundamente sobre todos estos temas la persona, porque el asunto no es tener gente, es alma preparada para el reino de Dios. Alma preparada para el reino de Dios. No es que tenga una iglesia, que tenga un grupo de gente bueno y que allí dé un culto bonito. Eso es interesantísimo, es bueno. Lo importante es la preparación que debe haber de cada líder hacia esa comunidad que tenemos y entronarla, empoderarla para que puedan ser salvos. Fíjese usted, al principio le dije de que el cuidado que hay que tener en relación a lo que es reconociendo a la autoridad, aún en los asuntos familiares. Aquí tenemos algo que usted lo conoce, que es la acción de María y Aarón, como denigraron a Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder. ¿Quién era María? Tremenda mujer de Dios, adoradora, cantante de Israel, la mujer del pandero, que iba adelante cantando de la victoria de Dios, y hermana de Moisés. Estaba Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Y el sumo sacerdote, el primer sacerdote establecido conforme al orden sacerdotal del Antiguo Testamento, de los primeros que hubo, de los primeros, lo que se estableció desde el principio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo que lamentablemente le da una señal. Es el capítulo 12 del libro de Números. Registran cómo María y Aarón hablaron contra Moisés y mezclaron los asuntos familiares con la obra. Moisés ocupaba una posición exclusiva en el llamamiento de Dios. María y Aarón eran simplemente subalternos. Esto era en el orden de Dios. Sin embargo, estos dos se rebelaron contra el orden y expresan su sentimiento de hablar contra Moisés. No conocían la autoridad, ya que el conocimiento de ellos, de su boca, se envuelven mucho más en los problemas cotidianos. La dificultad natural se envuelven en cuanto enfrentan las cosas contra la autoridad. Es decir, que ellos pensaban que como era su hermano, no había ningún tipo de problema en ellos murmurar o hablar contra Moisés, que Moisés tomó una mujer cusita, que no era lo más obvio, pero si Dios lo vio bien, ¿por qué yo verlo mal? Dios lo vio bien, entonces lo que Dios mira bien, usted no puede verlo mal. María simplemente dijo, solamente por Moisés ha hablado Dios, o Jehová. ¿Y usted quiere más de ahí? Solamente por Jehová, por Moisés habla Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Versículo 21. Al parecer no dijo mucho, pero
Dios notó que eso era denigrante. Probablemente tenía muchas más palabras que decir, pero se la había guardado. Como un témpano muestra solamente el décimo de su masa superficial, mientras que lo otro sale a rebosar. Por ligera la palabra que ella hizo, lamentablemente para Dios se vio como una rebelión. Como una rebelión. Y usted vio lo que le pasó a María. Lepra cayó sobre ella. Aquí hay algún teólogo, pero bien profundo en divinidad. Pero algo que esté fuera de órbita. ¿Por qué? Porque aquí dice que María quedó llena de lepra. Y no fueron dos los que murmuraron. Fueron dos. Aarón y María. María, lepra. Aarón, ¿qué pasó con Aarón? La observación de Aarón fue más suave, por así decirlo, que la de María. Porque Dios había delegado en Aarón una unción exclusiva. Imagino yo que Dios mismo, él mismo, preserva lo que él establece. Es un pensar, eso no es bíblico. De manera que aquí vemos un ejemplo, aquí por lo menos está la familia del pastor, está la familia suya. Esto no se puede, porque algunas veces en familia pasa eso. Y que la misma familia critica algunas veces a aquel, al líder, a aquel y a esto. No, tenga cuidado, porque puede hacer que una crítica de esta se constituya en una rebelión ante Dios. La murmuración llega a constituirse rebelión. ¿Por qué? Porque cuando usted murmura contra algo que Dios ha establecido, porque eso fue lo que pasó aquí con esta familia, ellos murmuraron ¿a quién? A su hermano. Y a Dios no le gustó. No le gustó a Dios. Por eso yo prefiero guardar silencio. Yo veo cosas que las veo malas, según la Biblia, y me quedo callado. Como no es conmigo, me quedo callado. No va a decir cosas que me estén probando y yo hable y que sea condenado sea yo. Es preferible estar callado en muchas cosas. En pecado ajeno no me meto. Si usted ve algo raro, digo, por lo menos como una persona que yo vi en una ocasión que dice que vio esto y vio aquello. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Y qué usted cree que hay que hacer con esa persona? Bueno, ¿qué usted cree como pastor? Yo, deja que yo lo vea. Cuando yo lo vea, yo juzgo. Ah, pues pastor, tú no me crees a mí, yo le creo a usted. Yo le creo a usted, pero el pastor soy yo. Quien voy a dar cuenta soy yo. Y si aquel porque tiene alguna intriga personal, esto y lo otro, como vi también un hermano que me dijo a mí, que vio una hermana, un hermano con una muchacha en el carro, que no era su esposa. No era su esposa. Lo vio en el carro, para que el pastor fuera encima y le pusieron disciplina o algo así parecido, no sé. Le llamaron la atención. Como la persona era tan cerca de uno, y era un líder, y como estaba aquí, era para que lo quitaran de acá. Y yo entonces le pregunté, bueno, ayer, sabiamente, ¿con quién tú andabas? ¿Con quién tú andabas por la mañana? ¿De qué hora y qué hora? Yo, con fulana de tal, ¿quién es ella? Ahí usted no se recuerda, esa es la prima mía que vino de tal sitio, que es lo que era una prima. Y aquel quería que era otra mujer que tenía él. Entonces, hay cosas que usted no puede hablar, lo que no le interesa hablar. Cavirado sobre este tema también, entonces, lo que es la rebelión que pasaron en la antigüedad. Coré y su séquito atacaron ¿a quién? Aarón. Aquí, esos otros hechos de la antigüedad, usted vio lo que aquí aconteció en relación a estos señores y que ellos dieron una demostración de que de rebelión absoluta. Eran familia y declararon que Moisés no era mayor que ellos, como dijo María. Nosotros se nos revela a Dios, nosotros hablamos con Dios, sí, somos similares, pero Dios había instituido a Moisés como el hombre que tenía la autoridad.
¿Por qué usted cree que hoy en día hay tantas iglesias por diferentes lugares? Iglesias, que está bueno eso, está bien, pero muchas de ellas son por la rebelión. Porque hay personas que no quieren quizás estar aquí tranquilos. Por ejemplo, aquí hay un líder que está trabajando fielmente y de repente él quiere tener una iglesia, hace así, y se lleva 4 o 5 personas de aquí. Porque por no estar sujeto a qué? A la autoridad de la iglesia. No todo el tiempo pasa así, pero la mayoría de cosas que pasan algunas veces son así. Por no querer estar sujeto a una autoridad determinada. No asunto de maltrato, porque aún así creemos que yo sé que hay exceso de poder cuando la autoridad es usada inadecuadamente. Hay pastores que usan autoridad desmedidamente, actúan de una forma tremenda, increíble, insoportable, porque yo lo he visto. Este servidor ha sido supervisor de iglesias, como usted no se imagina. Y yo he visto cosas que han pasado. He visto gente que están, como dije al principio, gente que están fuera. ¿Por qué? Y gente maltratada, no por gente del mundo, por líderes y por pastores. Ellos mismos, uno con otro, golpeándose, yo no sé por fuera. Resistencia de la autoridad. Y así por el estilo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos asuntos. Voy a entrar en un tema un poquito más delicado ahora, porque para mí esto tiene que ver mucho porque es algo que tiene que ver ya con lo más sagrado. Con lo más sagrado. Por ejemplo, en Levítico, voy a tratar el caso de lo que fueron Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. En Levítico capítulo 10, versos 1 y 2 dice: Dios nunca tuvo la intención de que los hijos de Aarón sirviesen independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 2 veces se menciona Aarón y sus hijos en Levítico capítulo 8. O sea que los hijos de Aarón, Dios los puso al lado para que ellos gobernaran bajo la autoridad de Aarón. Es como decir que el pastor tenga aquí 2 hijos y le diga a la iglesia: estos son mis 2 hijos que están aquí conmigo en el ministerio. Ellos ministrarán bajo mi autoridad. Ya la iglesia sabe eso, como sabía la congregación, de que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón y que estaban bajo su cobertura. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificio con sus hijos, ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Todo esto comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Si ellos se aventuraban a hacer sacrificio por sí mismos, ofrecían fuego extraño. Fue precisamente esto, sin embargo, lo que hicieron Nadab y Abiú: sacrificar o ofrecer fuego extraño. Abusan de la confianza. Lo que quiero que usted meta a Dios en esto, porque, por ejemplo, era un problema entre ellos 3. Y si no miramos a Dios, decimos, pues bueno, es un asunto administrativo. No, es que esto es un asunto de orden. Y nosotros tenemos un Dios de orden que tiene su iglesia organizada. Ellos creían que podían ofrecer sacrificio por sí mismos, así como lo hicieron sin que Aarón lo ordenara. Fuego extraño significa servir sin haber sido ordenado. Servir sin obedecer a la autoridad. Una cosa es que el líder diga: haz esto, porque ya tú llevas la autoridad del líder. Y otra cosa es tú hacerlo por tu cuenta. Eso es violar la autoridad. Así que supieron que habían hecho lo mismo. El único que pensaron fue que si eran capaces o no de hacer lo mismo, no vieron al que él presentaba lo que hacían y que violaban la autoridad de Dios. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. En consecuencia, actuaron independientemente a Dios. La obra de Dios debía coordinarse debajo de la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Dios. Notemos en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo y Timoteo, Pedro y Marco trabajaron juntos. Algunos tenían
responsabilidades, otros ayudaban en la obra de Dios. Dios pone algunas cosas para estar en autoridad y a otros con nosotros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llama a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, debemos servir a Dios según el orden de su autoridad coordinada. Su autoridad coordinada, su autoridad expresada, su autoridad organizada. Esto fue lo que trajo el asunto de que estos muchachos, por hacer lo que hicieron, lamentablemente fueron heridos de muerte y murieron en el tabernáculo porque hicieron lo que no tenían que haber hecho: establecer fuego extraño. Y eso se ve mucho en otras iglesias. El pastor sale, alguien coge una autoridad y la usa, diferentes lugares, todo se ve. De manera que Dios censura enérgicamente a los rebeldes. Leemos en lo que es en la segunda de Pedro capítulo 2, verso 12. Pero esto, como animales irracionales, nacidos para presa u destrucción. Dios censura lo que es no estar bajo autoridad. ¿Ok? Puede haber en la Biblia palabras de censura más fuertes que las que se hallan aquí, porque lo que reprenden tratándolo como animales, como dice Pedro, porque son muy insensibles, siendo la autoridad el tema principal de la Biblia, hablan contra ella, constituyendo el pecado más grave. Nuestras bocas no debieran hablar cosas que no sean contra esto. Es decir, refiriéndonos a esta expresión, tener el cuidado de usar una práctica antibíblica y poner en práctica algo que no sea lo que Dios establece. En cuanto conozcamos a Dios, nuestra boca estará en sujeción. No nos atrevemos a injuriar a la autoridad. El tener en cuenta a la autoridad crea en nosotros una conciencia de autoridad, así como el Señor nos hace conscientes del pecado. El rey Saúl buscaba a David para matarlo. David prefirió correr al campamento de los filisteos y no enfrentar al ungido de Dios. En su mano tenía el hombre que podía matarlo, el que buscaba para matarlo. No siendo rey, David sabía que no era rey y estaba destituido. ¿Y qué pasó? No, incluso dice la Biblia que una vez lo encontró en la cueva, tocó el manto, cortó un pedazo y dice la palabra, y David se encontró remordido y molesto porque había tocado el manto del ungido. Hoy en día no es el manto, hasta la cabeza le cortan a los ungidos. ¿En qué? Literalmente no, en palabras, en actitudes, en acciones, en comentarios, crítica, una serie de cosas. Porque la antigüedad no es que hoy. Hoy te toca una persona y va preso, pero ahora no. El diablo tiene otras herramientas ahora para que la iglesia se muera en sus delitos y pecados silenciosamente. Entonces, en aquella antigüedad pasaba eso. Hoy en día nosotros tenemos lamentablemente el cuidado de velar, de no caer en estos lazos del demonio. Prefiero que me quiten el derecho. Esto que yo estoy hablando de ustedes, hay un libro titulado Autoridad Espiritual por Watchman Nee. Hay un libro titulado que se llama Perfil de Tres Monarcas. Hace más de 30 años que este servidor pudo leer estos libros y yo darme cuenta realmente de cómo el mundo anda, el ministerio, porque esto es un asunto de líderes, de obreros, cómo andan las personas y cómo se maltratan, cómo se hieren, cómo se golpean, porque nadie reconoce ni respeta la autoridad. Nadie. Cada cual es caudillo, cada cual quiere hacer lo que es sin pensar en nada de esto. Lamentablemente. Aquí vemos un ejemplo muy grande que es el asunto de David y Saúl. En Judas 1:9 dice, el ángel
Miguel, contendía por el cuerpo de Moisés con el diablo. No se atrevió a referir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Imagínese usted, ¿por qué el ángel no se atrevió a preferirle juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda? ¿Por qué Pedro habla y explica esto acá? Mire hasta dónde la autoridad se respeta. Satanás es una autoridad, aunque caída. Y su tiempo no estaba autorizado de que el ángel diera una maldición porque no fue autorizado a eso. Y nosotros alguna vez usamos juicio de maldición contra alguien que nos cae mal, que no es el otro, ya te lo maldecimos. No, hermano. La palabra declara el cuidado que tenemos que nosotros tener en relación a esto. En Judas declara eso. Aarón y María murmuraron contra Moisés. Solo María le cayó lepra. Para que usted entienda eso. La autoridad y bajo autoridad. Es un ejemplo. Los dirigentes establecen una actividad, digamos, en cualquier sitio. Por ejemplo, el pastor dice, vamos a un sitio. Vamos a un sitio. Vamos a una actividad. Dice un líder de la iglesia, no, yo no puedo. Se ponen de acuerdo 2 o 3. No. El líder habló, es como si no hablara nadie. Y yo veo aquí que a las 7 de la noche que llegamos nosotros acá, menos 5 minutos, llegamos acá, y yo veo aquí estos líderes que llegan acá, significa que estos líderes están bajo autoridad. Porque la autoridad le habló, le dijo, a las 7 aquí, que hay una conferencia de líderes, aquí están. Eso significa que ustedes están bajo autoridad. Por ejemplo, vengan aquí, ciertas personas, y que tenga 20 líderes y le lleguen 5. ¿Qué significa? Y los otros. ¿Qué pasa con ellos? No están bajo autoridad. Porque no obedecen a la autoridad. Hay que obedecer como quiera. Hay que estar bajo autoridad. Y someternos a ellos. ¿Ok? Conocer la autoridad de otro es respetar la disciplina que otro establece. Es decir que nosotros tenemos que tener este cuidado en relación a lo que Dios establece para con nosotros. Hermano mío, realmente este es un tema totalmente sobresaliente en relación a como estamos viviendo hoy. En este país no sé cómo funciona, si aquí es probable que aquí haya, haya el alcance más grande que pueda haber, si fuera así, de ministerio, de líderes, como cada cual por lo menos respeta su autoridad, si es así, amén. Pero cuídese usted de violentar la autoridad de alguien y nunca acepte murmuración cuando alguien viene a hablar a usted de un ungido. Ese ungido es una autoridad, no importa cómo esté usted en la calle. Yo he visto gente en el mundo, autoridad en el mundo. Yo lo veo, lo busco y lo trato como antes eran. Usted dirá, pero usted en el mundo, como antes eran. Este servidor. Porque yo conozco lo que Dios depositó en esa persona. Que esa persona lo eché a un lado y se ha apartado. Yo no sé si Dios le retiró su investidura. Porque he visto hombres de Dios, como lo vi una vez, un gran evangelista, apartado de la gracia. Un hombre tremendo, un hombre, pero lamentablemente no estaba como tenía que estar. Porque nosotros rápidamente crucificamos, desviado, es un bandido, ellos no se quieren, desviado. Yo digo, lento en la gracia o apartado de la gracia. Porque puede ser que delante de mí, aquel esté postrado y ante Dios esté levantado. Porque hay gente que se levanta por sí solo, sin nadie saberlo. Yo prefiero pensar así y no pensar que está destruido y ante Dios te empieza. Y esa persona, recuerdo que una noche, era tan grande lo que tenía ese hombre, que una noche él llegó a una campaña donde habían más de 10,000 personas. Y cuando él llegó, que las personas vieron que él llegó, wow, llegó aquí fulano de tal, ese gran evangelista. Era un evangelista llamado Luis Emulbán, no sé si aquí, quizá no sé. Y cuando lo vieron, que Urbán está aquí, wow, qué cosa. Wow, qué bueno que está aquí, nos alegramos que está aquí, aunque esté como usted. Bien. El evangelista que estaba ministrando
en pleno todo el mundo tuvo la confianza y dijo, Luis, ven acá. Y lo llamó. Y le dijo, ustedes conocen a este hombre, como este hombre, Dios bregaba con él, este hombre, y este. Habrá unas cosas de él ahí. Hermanos míos, eso no es que me lo contaron, son cosas que yo lo conozco. Quiero decirle a ustedes que cuando este hombre le dijo el evangelista, ¿cómo tú te sientes? Y en ese momento el evangelista había llamado que habían como 50 personas que estaban enfermos ahí, con silla de ruedas y de todo. Le estoy hablando de una persona no es evangelista, que es un evangelista que un paralítico se levanta y le ayudan a pararse y lo otro y a caminarlo. No, estoy refiriendo a una persona como los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Ok, y cuando él le dice, ¿cómo te sientes, Luis? Él le dijo, ¿tú me permites yo decir una palabra? Sí, ¿cómo te sientes, Luis? Él dijo, lo único que sé es que Dios es bueno y tiene misericordia y que a mí me vas a ayudar. Y que para que entiendan ustedes que la misericordia de Él es eterna. Señor, esta persona que vienen a buscar algo de ti, extiende tu mano. Y cayó la gloria de Dios. Y todo el que estaba ahí, la gente con la silla caminando, una cosa increíble. Eso puso a gente a pensar, no a turbar a la gente, pero también dando a entender. Usted dirá, pero una persona pecadora, Dios puede ayudarla. Yo no sé de eso. Pienso que usted esa tarea se la deja a usted. Yo lo que sé es que Dios es un Dios que no mira a la gente como uno la ve. Y por eso prefiero yo guardar silencio en esta vida y dejar que Dios sea, porque no quiero errar el blanco. Y después de tantos años, yo constituirme un juez como un ministro de Dios, amigo mío, y que con el pastor que me ayudó en el ministerio, era una persona que lamentablemente había tenido su problema antes. El hombre se levantó, comenzó a trabajar. ¿Qué pasa? Pero un pastor de la ciudad me dijo a mí, me dice, yo lo siento, pero yo no creo en esto, no creo en aquello, y le dio, lo crucificó a ese pastor. Lo crucificó. Le digo este testimonio a ustedes, para que lo que usted vea es que usted, tal como pasó con David y Saúl, no lo tocó. Entonces, cuando este señor crucificó a aquel pastor, no pasaron 5 días. A los 5 días se le reveló Dios al pastor. Es una revelación que eso me lo contó él. Él me llamó a mí, pero turbado, y me dice, ven acá, quiero contarte algo. Y entonces me dice, yo vi una mata de mango grande. Y en esa mata de mango habían flores, mango verde, mango maduro. Y también vi un grupo de mango en el piso. Y un mango de eso que estaba en el piso se llamaba fulano de tal. El nombre del pastor que él había dicho. Ese mango tiene su nombre. Y le dijo el Señor, ¿tú ves ese mate de mango? Ok, ¿qué son estos? Mango. Y los que están abajo, mango. Pero están caídos. Eso, aunque están caídos, míralo ahí. ¿Tú ves el nombre de ese? Son míos. Aunque estén en el piso, son míos. Los que están arriba como los que están abajo, son míos. O sea que la misericordia de Dios, no como tú y yo. La misericordia de Dios, y como no la conocemos sus profundidades, es preferible nosotros tener el sumo cuidado de no entrar en una situación que puede peligrarnos la vida. Señores, estar bajo autoridad, en autoridad, y saber cuando estamos en autoridad, cómo la usamos y reconocer los que están sobre nosotros, es una gran cosa. Estar entendiendo, repito, bajo autoridad, en autoridad, y tener cuidado cómo usamos la autoridad. Y cuando alguien está sobre nosotros,
reconocerla y no violentarla. Guarde silencio cuando no entienda, porque en el silencio no se peca. No se peca. En este camino yo he visto muchas cosas y mucha gente que antes, he visto cosas que Dios guarde a cada persona. Hay que reconocer la autoridad y respetarla. El que menos usted crea, un niño, usted, un teco, un niño, usted lo pone en autoridad ya. Usted toca a esa niña y la pone en autoridad. La iglesia sabe que esa niña tiene una autoridad delegada. Ya. Por eso uno tiene que tener cuidado. Aquí uno traspasa autoridad. Eso era intocable. El Dios de ayer es el mismo de hoy. ¿O no es el mismo? Es el mismo de ayer y de hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El cuidado para caminar. No más de ser cosas que un día queremos encontrar el cielo y no encontremos el cielo por los juicios que hemos hecho en la tierra. Y los juicios que hemos hecho incorrectos no hagan perder la salvación de nuestras almas. Dios me lo bendiga mucho, Dios les guarde. Este es el material que he tenido para ustedes.